esta falta de reacción social, y que se debe a muchas cosas, muchas cosas. Esta apatía social se debe a muchas cosas. Y estuvimos apuntándole a una. Che, ¿y el defensor del pueblo? Y alguien dijo, ¿lo qué? El defensor del pueblo, la defensoría del pueblo de la nación. Es decir, hace muchos años que no tenemos defensor del pueblo. Y no entiendo por qué. Lo tiene que nombrar el Congreso de la Nación. No sé por qué. Quizá porque ya no hace falta tener un defensor del pueblo. ¿Y por qué no hace falta? Porque nos hemos dejado de quejarnos. Es decir, no nos quejamos más. Al no tener a quién quejarse, terminás no quejándote porque decís es al pedo. ¿Con quién me voy a quejar? Y resulta ser que el defensor del pueblo debería existir para, de alguna manera, servirnos de frontón para algunas cuestiones. Debería ser algo así como un proveedor de justicia, como si fuese el almacenero de la justicia. Vamos al almacenero porque necesitamos justicia. Bueno, no hay. La figura del ombudsman o defensor del pueblo, estoy leyendo, elevada a rango constitucional tal como la conocemos hoy, o la desconocemos, tiene su origen en 1809 en Suecia. De ahí viene la palabra ombudsman, luego de una disputa entre el rey y el parlamento. La institución dio innumerables muestras de su eficacia, siendo entonces adoptada por Finlandia en 1919. Después de la Segunda Guerra Mundial fue incluida por Dinamarca en su constitución de 1953. A partir de ahí sobrevino un período en el que nacieron una gran cantidad de representantes de tan novedoso medio de control a lo largo de todo el planeta y con distintos nombres: ombudsman en Suecia, contralor del Estado en Israel, proveedor de justicia, mirá, el almacenero en Portugal, mediador en Francia, defensor cívico en Italia, comisionado parlamentario en Gran Bretaña y defensor del pueblo en España y Argentina. Es una institución de la nación que actúa con plena independencia y autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. La Defensoría del Pueblo de la Nación está facultada para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones. Bueno, no sigo porque me aburro. La Defensoría del Pueblo de la Nación. Abogados, ingenieros, contadores, asistentes sociales, psicólogos, biólogos, ecólogos y geólogos. Hay un edificio gigantesco que es la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Qué tipo de investigaciones atiende? El mal funcionamiento, la ilegitimidad, la falta de respuesta a reclamos efectuados. ¿Viste? Ya ni reclamamos. Hay funciones internacionales de la Defensoría. Desde el año 2009. Saca la cuenta. Desde el año 2009 el cargo está vacante. Es responsabilidad del Congreso de la Nación, en tanto que este órgano está incumpliendo con su obligación. ¿Cómo es esto? No lo puedo entender. Desde el 2009, todo ese edificio está al pedo. Todos los empleados están al pedo. Bueno, cierren, despidan, qué sé yo. En lugar de ser un servicio, es un gasto para el Estado. Esto que estoy diciendo es casi irónico. Lo que tienen que hacer es elegir un representante, elegir un ombudsman, elegir a una persona que maneje todo eso y recién entonces, vamos a poder tener a alguien delante nuestro a quien quejarnos. ¿A quién denunciar? ¿Por qué no lo hacemos más? Por esto, porque no hay ante quién
denunciar. Desde el 2009, la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala. ¿Cómo querés que siga creyendo en algo? Que siga creyendo en las elecciones, en los partidos políticos, en los políticos. ¿Cómo querés que siga creyendo en esto? Ideas contrapuestas, me discuto yo mismo y digo, no, Pessoa, está bien lo que vos decís, está bien, lo comparto, pero no voy a aflojar, no voy a cejar en el intento de producir algún tipo de cambio. ¿Por qué a los argentinos no nos importa que el Congreso no nombre a un titular, a una titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, lo tengo que pensar, es muy complicado. La mayoría de nosotros no sabemos qué es un defensor o defensora del pueblo de la nación. No conocemos sus funciones. Los argentinos son muy fáciles de distraer. A los argentinos nos resulta muy difícil que nos importen cosas que no se conocen, y me parece que eso pasa con la Defensoría del Pueblo. Y también creo que hay un gran desconocimiento de la importancia del rol que cumple un defensor del pueblo. Que no se tiene ni la menor idea de lo que significa y no es una figura, la del defensor del pueblo, destacada o que sirva para algo. Es como, no, ¿para qué vas a llamar a defensa del consumidor si no te van a dar bola, por ejemplo? Pero es lo primero que se me ocurre, la verdad es que no lo tengo masticado. ¿Por qué a los argentinos no nos interesa que el Congreso de la Nación designe al defensor titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación? Lo grave es que a medida que pasa el tiempo lo que se va consolidando es que cumplir o no cumplir da igual. Primero habría que preguntarse qué cantidad de argentinos saben de la existencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Lo que yo sostengo y creo es que al Congreso de la Nación es a quien le preocupa poco nombrar un defensor o defensora. Ni nos enteramos de este tipo de cosas porque no figuran en ningún diario, no se habla de ello en ningún programa de televisión. La Defensoría del Pueblo de la Nación es una figura nacional, es independiente, está receptada en nuestra Constitución Nacional en el artículo 46. En el mismo momento que la Constitución incluye en el texto constitucional los tratados de derechos humanos, en la misma Constitución decide la figura del defensor del pueblo, que es independiente de todos los poderes y controla. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional, así como el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Ni siquiera tenemos en claro cuáles son nuestros derechos humanos fundamentales. Pruebas al canto, estamos viviendo una temática sumamente grave, ambiental en el mundo y en nuestro país en particular, producto de la falta de ejecución de políticas adecuadas en protección del medio ambiente, de la sojización, de la utilización de agroquímicos, agrotóxicos, de la desforestación, que están haciendo un devastamiento terrible en nuestro río Paraná, aquí en la ciudad de Rosario, y bueno, no ha habido acciones inherentes y específicas de la Defensoría del Pueblo en todos los años en que la Defensoría funcionó con sus defensores titulares para frenar lo que se venía, lo que indudablemente se venía. La Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala. Habría que preguntarse entonces, ¿no les conviene que haya un defensor del pueblo de la nación? ¿No se ponen de acuerdo? Les chupa un huevo. La verdad, discúlpenme la terminología, les chupa un huevo. A mí no. Y otras veces ni siquiera nos preocupan los derechos humanos de otros cuando están vulnerados. El hecho de tener la Defensoría del Pueblo de la Nación en funciones mantenía a la Argentina en el estatus A, en su carácter de
única institución nacional de derechos humanos en nuestro país reconocida por Naciones Unidas, pero nosotros no tenemos, en la Argentina no hay ninguna persona que ocupe el cargo. Y uno no defiende lo que no conoce. Mira, discúlpame todo lo que te dije. Me gustó el cierre. Discúlpame todo lo que te dije.